Muy bien, vamos de inmediato con nuestro siguiente invitado, que tiene que ver con un sector que nos importa muchísimo. Él es abogado, es educador, es Martín Vegas Torres, ex viceministro de Gestión Pedagógica. Hoy que se está no solamente discutiendo, sino que hay una disposición importante para el retorno gradual a la presencialidad de los educandos, de las clases en todo el país. ¿Cómo está, señor Martín Vegas? Muy amable por recibirnos. Mónica, muy buenos días. Sí, en realidad motivado por esta creciente decisión de colegios de reabrir en semipresencialidad. Sí, ¿no? correcto. Que es lo que es viable en estos momentos. Y hay que explicar bien de qué se trata. O sea, algunos días ir a locales acondicionados de escuela, pero el resto de días permanecer, digamos, con la conectividad y adoptar, digamos, otras medidas para que haya un menor impacto en el déficit en cuanto al aprendizaje, ¿no? Así es, por las condiciones todavía que tenemos biosanitarias por el COVID, no se puede volver a estar en un aula de 30 alumnos, digamos, en un espacio reducido. Entonces, aquí en el mundo se está haciendo lo que se llama una educación combinada, híbrida. Una parte en el salón de clases y otra parte siguiendo con Aprendo en Casa, con elementos digitales, e incluso en muchos lugares también usando parques y canchas de fútbol para otras actividades, ¿no? Entonces, esa combinación es mucho más positiva para los estudiantes que lo que hoy viven es una educación remota que después de 2 años ya sus efectos en el aprendizaje. Tenemos un problema con la Sí, comunicación. se ha perdido por... sí, a ver si podemos recuperar, Carlos, el contacto de audio, pero obviamente tenemos que ir también a los titulares de esta hora. ¿Qué te parece si corregimos aquí y nos vamos a escuchar el resumen informativo de esta hora? Adelante con eso. Conversando con el educador Martín Vegas Torres, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Señor Vegas, usted además es coordinador del programa de educación secundaria rural de la UNESCO en el Perú. Entonces, ¿cuál ha sido a su criterio el resultado de la experiencia que ha habido con el retorno de la semipresencialidad en las zonas rurales del país? Han habido, evidentemente, algunas experiencias. ¿Y qué factores positivos se puede replicar en este proceso de retorno en las zonas urbanas? Bueno, lo primero es que este retorno es una combinación del tema socioemocional y del tema de aprendizaje. O sea, donde ha funcionado bien, no solamente se les ha aplicado a los estudiantes un examen de matemáticas a ver si estaban atrasados o adelantados, sino que también ha sido la posibilidad de reconectar al profesor con sus estudiantes y que los compañeros también entre ellos. Porque entonces esas vivencias que han tenido durante la pandemia se han convertido en aprendizajes, en lecciones de vida. Por ejemplo, han trabajado temas en zonas rurales pues productivos, ¿no? Con sus familias, apoyándolos. Entonces, eso lo trasladas a una clase de matemáticas o de comunicación o de ciencia. Entonces, ahora tiene que combinarse este elemento socioemocional con el tema de aprendizaje. En la parte logística y organizativa, lo que funciona efectivamente es cómo se dividen los grupos y los profesores, ¿no? Para unos ir a la clase y otros estar apoyando en las evaluaciones. Son esas las rutas que están funcionando mejor. Hoy hay 6.000 colegios que han reabierto. En Lima empezarán en unos días los primeros en esta gran ciudad. Ciertamente. Bueno, la información que tenemos que en los, digamos, programas pilotos que se abren en Lima, será a partir del 15 de septiembre. Irán 2 días a la semana a clases y por espacio de 4 horas continuas, nada más como máximo, de acuerdo a este plan. Pero lo que yo quería preguntarles, primero, la educación no va a volver a ser la misma como antes, nunca más. O sea, en términos amplios de la palabra, o por lo menos el nunca de repente es algo demasiado contundente, pero parece ser que la educación no va a volver más a ser la misma. Y el otro problema que tenemos en nuestro país, básicamente, a diferencia de algunos otros países, es que no tenemos núcleos geográficos en los cuales se mueva el estudiante hacia colegios cercanos. Entonces,
Y yo creo que deberíamos ir un poco propendiendo a esa posibilidad, porque uno de los problemas más grandes que tiene el alumno es que tiene que transitar por los medios de comunicación, medios de transporte que son sumamente precarios. Ese es un riesgo permanente, ¿no? Sí, y acá tenemos que dividir al Perú, ¿no? Una cosa son las zonas rurales, otra son las ciudades intermedias y otra cosa es la megaciudad de Lima. Lima es la más complicada por esos problemas de gran desplazamiento, y la matrícula pública por lo menos tiene que irse orientando, y así está empezando a hacer, a que el niño se matricula en el colegio de su barrio, y ya de repente en secundaria, si no hubiese sexo, pues tiene que haber un sistema de transporte también para los estudiantes. Respecto al cambio, la educación integral ya no va a ser igual y puede ser mejor, ¿no? Sí. Porque hoy día con la pandemia hemos aprendido a que la educación con los medios digitales puede ser más personalizada. El estudiante aprende de acuerdo a su ritmo. El estudiante también de repente ha visto programas con profesores excelentes haciendo metodologías muy activas. Entonces ya no va a ser una escuela de un niño encerrado, entre comillas, en un salón de clases, copiando de la pizarra o del tablero digital a su cuaderno. Va a tener que el profesor también hacer algo mucho más activo, pero tampoco vamos a necesitar tener al niño o al joven 8 horas en un salón de clases. Tendrá sus horas de clase, otra parte la seguirá aprendiendo con un medio digital o con la televisión, que lo puede hacer en su casa, y también algo muy interesante que está pasando es que aprende cosas en la comunidad, ¿no? Hoy día vemos que hay promotores en los parques que hacen cuentos, que hacen arte, etcétera. Entonces eso también ya no tiene que estar necesariamente en el espacio de clase. Así los niños van a tener una educación más activa, más motivadora. Ha entrado el tema de habilidades socioemocionales, es decir, no es solo ya la educación algo cognitivo, y esas renovaciones tienen que plasmarse esta reapertura. Por eso esta reapertura es con renovación pedagógica hacia una nueva normalidad, le llamamos los educadores. Sí, ¿no? Señor Vegas, justamente se está notando cierta resistencia de los padres de familia al retorno a la semipresencialidad y se justifica por el temor al contagio. Obviamente se toman las medidas del caso desde el punto de vista de sanidad, pero justamente quiero resaltar eso, o que usted lo haga, mejor dicho. ¿Qué tan provechoso, positivo va a ser justamente para los jóvenes, los adolescentes, los escolares, volver a la semipresencialidad y el contacto con gente de su edad en el tema de la socialización, básicamente? Así es, el aprendizaje entra por las emociones, ¿no? Entra por esa conexión humana, no solo con el profesor, que es muy importante, pero también con sus compañeros. En la convivencia en un salón de clases se aprenden muchísimas cosas que el profesor ya las va orientando. Esa parte es la que más se ha perdido en esta etapa de retorno. Hay que respetar si un padre de familia tiene una preocupación, por eso el retorno es voluntario. O sea, que un colegio abra no obliga necesariamente a que todos los padres lleven a sus hijos, y por eso también es bueno que sea gradual y con un piloto, porque vamos a ir viendo, como está pasando en las zonas rurales, que el índice de contagios COVID en los colegios rurales que se han reabierto es realmente menos del 1%, o sea, son casos muy aislados. Vamos a ir probando en la ciudad y los padres se van a ir animando, pero esta relación humana es la base del aprendizaje, es la base de las matemáticas, de la comunicación, ni se diga. Uno está viendo cómo los niños pequeños de primero, segundo grado están perdiendo estas capacidades de comunicación. Si me permiten una anécdota de 2 segundos, una madre amiga me dijo que sacó después de 1 año a su hijo a pasear por el parque y le preguntó si el niñito que veía al otro lado era real o era virtual. Wow. O sea, la propia conciencia de que hay niños como él, realmente en niños pequeños es un tema muy importante, y en la adolescencia ni se diga, ¿no? La ciudadanía se aprende en una convivencia, se aprende practicando reglas, se aprende con reglas de convivencia, que es lo que ocurre en la presencialidad. Así que tomando todos los cuidados y con esos que el Ministerio en realidad tiene unos parámetros muy claros, yo creo que es el momento de dar el paso y animar a las madres, a los padres a que
lo hagan y vayan ajustando y evaluando lo que pueda ocurrir, ¿no? Muy bien, muchas gracias a don Martín Vegas Torres, ex viceministro de Gestión Pedagógica. La verdad que después en algún momento veremos lo que se ha hecho como evaluación y el déficit que nos ha dejado más de año y medio en la circunstancia que hemos vivido en el Perú, y especialmente en el Perú, porque en realidad hemos sido uno de los pocos países que se ha mantenido alejado de los centros escolares completamente durante todo este tiempo, y la verdad que nos puede haber pegado muchísimo también en el plano de conocimiento, pero sobre todo en el plano emocional. Muy gentil por estar con nosotros, muy amable. Vamos de inmediato con nuestro siguiente